Bienvenidos a esta entrega de reconocimiento al periodista Juan Cruz Ruiz. Muy bienvenidos sean a este auditorio. Presento a las personalidades que nos acompañan en el Presidium. En primer lugar, a Álvaro Vargas Llosa, director ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad. Un aplauso, por favor. También nos acompaña el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Nos acompaña el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola. Bienvenido. Está también Gabriel Torres Espinosa, director del Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, nuestro homenajeado el día de hoy, el periodista Juan Cruz Ruiz, periodista del Grupo Prensa Ibérica de España. Para leer la semblanza de Juan Cruz Ruiz, le doy la palabra a Raúl Tola. Muchas gracias. Para la Cátedra Vargas Llosa es muy emocionante llegar prácticamente al final de esta primera Bienal de Periodismo, La Verdad bajo amenaza, un evento de esta naturaleza, de esta magnitud, de la importancia que esperamos tenga esta Bienal, supone muchísimo tiempo de trabajo, muchísimo esfuerzo, y yo quisiera en primer lugar agradecer, como lo hicimos el día de la inauguración, tanto a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como al Canal 44 por haber acogido esta iniciativa de la Cátedra Vargas Llosa, por haberlo hecho con entusiasmo y por haber apostado por esta Bienal que creo que se salda con un enorme éxito, con un gran impacto. En estas jornadas, 2 jornadas, hemos hablado de muchos de los aspectos de mayor relevancia para el periodismo iberoamericano de nuestro tiempo. Hemos hablado de censura, hemos hablado de autocensura, de tecnología, hemos hablado de presiones, hemos hablado de fake news, hemos hablado incluso de violencia contra la prensa, y creo que todos los que hemos participado en estas jornadas y en las distintas mesas que han aparecido a lo largo de estos 2 días, salimos enriquecidos, conocemos mejor la situación del periodismo en Iberoamérica y estamos dispuestos a tomar una serie de iniciativas de hermanamiento y de digamos, trabajo conjunto para que el periodismo sea todavía más robusto y sea todavía más fiscalizador y más independiente en nuestros continentes. Cuando comenzamos la organización de esta Bienal de Periodismo, Raúl Padilla tuvo la idea de homenajear a Juan Cruz. Juan Cruz, ustedes, para quienes no lo conozcan, es un periodista cultural que ha hecho lo que muy pocas personas han hecho. Quizá nadie ha contribuido tanto como Juan Cruz para hermanar las culturas de España y de Europa con la cultura latinoamericana. Voy a leer en un momento una semblanza con algunos de los principales hitos de la vida de Juan Cruz, pero ya les digo que si alguien merece este primer homenaje es él, porque probablemente sin la presencia de Juan Cruz, sin la ayuda de Juan Cruz, esta Bienal no podría haber ocurrido, porque sin la presencia de Juan Cruz, el diálogo que existe entre el mundo cultural español y el mundo cultural latinoamericano no sería el mismo, no sería tan fluido y no sería tan intenso. A nosotros en la cátedra nos pareció magnífica la idea de Raúl Padilla de homenajearlo, porque, como les digo, pocos han hecho lo que él ha hecho para unir 2 continentes, para hermanar culturas y para contribuir a algo que nos parece fundamental, al diálogo, para comprendernos mejor. Y yo, además tengo que decirlo como un pie de página, siempre le estaré enormemente agradecido desde lo personal a Juan Cruz, porque hace 9 años, cuando me fui a vivir del Perú a Madrid, recibí su apoyo, su generosidad. Nadie contribuyó como Juan Cruz, o pocas personas contribuyeron como Juan Cruz, a permitirme un aterrizaje, digamos, y una vida que ha terminado alargándose en Madrid. Así que ese migrante inseguro,
con miedos, que yo fui en el momento que llegó a Madrid, le está muy agradecido a Juan Cruz y sin duda la persona que se ha convertido, en la que se ha convertido ese migrante el día de hoy. Es decir, yo se lo sigo estando. Juan Cruz nació en el puerto de La Cruz, en Tenerife, en 1948. Estudió periodismo e historia en la Universidad de La Laguna. Comenzó a escribir en prensa a los 13 años en el semanario Aire Libre. Por entonces fue entrenador de fútbol y crítico deportivo. Y poco después entró sucesivamente en las redacciones de La Tarde y El Día, donde desarrolló todas las tareas imaginables en el mundo del periodismo. Fue uno de los fundadores del diario El País de España, donde hace más de 40 años comenzó a ejercer también tareas muy diversas, corresponsal en Londres, jefe de opinión y redactor jefe de cultura. Fue el coordinador de los proyectos del Grupo Prisa para 1992 y entre sus actividades figuraron la coordinación editorial del Proyecto Leonardo y de la serie Europa América que publicó El País Semanal, dirigida por el profesor John H. Eliot. Juan ha escrito novelas, ha escrito ensayos, ha escrito compilaciones de artículos, compilaciones de entrevistas y también volúmenes de memorias. Ha sido director de coordinación editorial del Grupo Prisa, director de comunicación del Grupo Santillana y director de la oficina del autor del Grupo Prisa. Desde esta posición en el Grupo Prisa, contribuyó de manera decisiva a promover a algunos de los principales autores, tanto españoles como latinoamericanos, que ahora son los autores que leemos. Muchos de esos autores le deben su vida en las estanterías de las librerías a Juan Cruz, que desde Alfaguara impulsó muchas carreras, porque él tuvo la sabiduría de identificar que el futuro del español estaba en estas tierras, estaba en Latinoamérica. Por eso y más, esta tarde queremos homenajear en esta primera Bienal de Periodismo La Verdad bajo amenaza a Juan Cruz Ruiz. A continuación, le pedimos al licenciado Raúl Padilla López que haga entrega de este reconocimiento al periodista Juan Cruz Ruiz, por favor. Este reconocimiento dice lo siguiente: por sus más de 6 décadas de pristino y diáfano servicio profesional en el periodismo ejercido de manera libre, plural e independiente, por engrandecer con creces 2 de las más sustantivas libertades de toda democracia, la de expresión y la de prensa, y por sostener bajo sus hombros, en el decurso de diferentes trincheras de responsabilidad, la valiente y delicada función de informar a la robusta y diversa sociedad hispanohablante. El reconocimiento al señor Juan Cruz Ruiz. Un aplauso, por favor. Y ahora le pedimos al homenajeado que pase a darnos unas palabras, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Raúl Padilla López. Gracias, Álvaro, Tola, Gabriel. Yo no me lo esperaba y es verdad. Y lo agradezco mucho, no solo por inesperado, acaso por inmerecido. En las 2 orillas hay extraordinarios periodistas, también culturales, algunos de los cuales están aquí y estos días han contado ayer y hoy historias muy emocionantes de cómo está de amenazado el periodismo como virtud de las democracias. Y yo creo que quizá me lo han dado a mí, este primer premio, para ensayar a ver cómo lo dan de verdad en el próximo futuro. Decía Mario Vargas Llosa en la primera página, esa portadilla impresa de un libro que ayer fue citado aquí, sobre el futuro o el presente de la comunicación, una dedicatoria que me puso a mí, que es como a lo mejor el prólogo de
de este galardón que yo espero merecer algún día. Decía Mario, a Juanito Cruz, porque él me llama Juanito, mi madre me llamaba Juanillo, a Juanito Cruz siempre con su lápiz y su papel y su cuaderno. La verdad que estos días que he pasado aquí y ahora mismo yo no sabía qué hacer con mis manos ante el hecho de este galardón que, repito, espero merecer ahora o algún día. Yo no puedo estar sin una línea, del mismo modo que no puedo estar si hay un lugar de silencio contando alguna historia. Es muy difícil esa vida de horror vacui que yo padezco, pero así es la vida. Yo siempre he creído que la palabra ayuda a vencer algunos defectos, entre otros el asma. Yo hablo también para confirmar que tengo voz. El periodismo es fuego y escritura, como reza además, en cierto modo, el libro que compila uno de los textos más generosos e importantes que se hayan publicado nunca en el siglo XX-XXI, sobre la literatura, sobre todo sobre la literatura hispanoamericana, y que ha publicado Mario Vargas Llosa con el auxilio de Carlos Granés, su antólogo. Ahí Mario le dedica muchísimos espacios a escritores jóvenes que ya son veteranos, pero a otros que no son tan veteranos, que han hecho por la literatura en español en América Latina una continuación gozosa de lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana. Hoy, esa literatura a la que perteneció y pertenece Mario Vargas Llosa, superviviente del boom, es también tan fértil y tan potente porque existe una institución como la FIL, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ha comprendido que no existe la literatura sin las literaturas. Y por eso este es el lugar más internacional que ha tenido nunca la convivencia de lenguas en torno a un principio, que el lugar común en el que tenían que confluir era precisamente la lengua española. Y yo creo que ese trabajo que ha hecho desde el principio Raúl Padilla y que en este caso tiene el auxilio preclaro de una antigua compañera mía de trabajo, de Marisol Schulz, es algo muy gozoso, no solo para los escritores, sino para los ciudadanos, porque la literatura es un instrumento civil, no es un instrumento ni político, ni estético, o no lo es del todo, sino que es un instrumento civil, algo que nos junta en la ficción o en la realidad para aprehender todo aquello que de felicidad tiene la creación humana convertida en palabras. Vargas Llosa, bueno, conocí a Padilla, por cierto, porque fue a Madrid en busca de un personaje para su elenco de homenajes a personas realmente decisivas en la historia del periodismo y de la literatura. Yo recuerdo haberlo acompañado en un coche negro. Él iba vestido con la elegancia que suele
que suele, ¿no?, que siempre lleva consigo, yo siempre me fijaba en ese trayecto que era largo, en su manera de mirarse los zapatos. Porque seguramente él era tan tímido como yo, pero mientras yo hablaba y hablaba y hablaba a causa de ese horror vacui, él iba pensando cómo tenía que ser la conversación que iba a tener luego con un prócer importante del periodismo y la cultura literaria de Hispanoamérica, porque no iba a ver a cualquier persona, sino que él buscaba qué símbolo había en España de ese cruce de influencias que comenzó quizá en el siglo XIX, que tuvo como protagonista gente como Rubén Darío y que seguiría después y se consolidaría con el boom de la literatura que tanto nos dio, que tanta satisfacción nos dio a los jóvenes que empezamos a leer allá por el año 60. Hoy es el día que más veces he visto citado mi nombre, aquí, en este ámbito. No en este ámbito, en cualquier ámbito. Para bien, porque del mismo modo que en mi casa suelen decir que mi mujer es una buena persona y una persona tranquila y sosegada, en contraste conmigo, aquí lo ha evocado Raúl Tola para ponerme bien. Hay un verso que siempre me ha gustado mucho y que quizá viene bien para que yo me calle, y que es de Federico García Lorca. Dice Federico García Lorca: a esta hora de la tarde, qué raro que me llame Federico. Pues a esta hora de la tarde, qué raro es que me llamen por mi nombre para decirme algo bueno del nombre que llevo, por otra parte, con orgullo y paciencia. Muchas gracias. Con estas palabras terminamos este momento de reconocimiento para el periodista Juan Cruz y le agradecemos a las personalidades que nos acompañaron en el Presidium para que hagamos el cambio y tengamos la última mesa de esta bienal, la primera bienal Vargas Llosa. Muchísimas gracias.